Buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a la tercera semana de relación a ciencias sociales. En esta vez estamos desarrollando la clase de forma asincrónica, en el cual, una vez terminada la clase, ustedes van a poder observar en mi canal de YouTube o a través de WhatsApp, o se les ha de compartir el video para que ustedes puedan ingresar. Bienvenidos, señores y señores. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondiente a la materia de ciencias sociales. Iniciamos con el tema el surgimiento del cristianismo. Es bastante interesante cómo se desarrolló hasta la actualidad el cristianismo desde un inicio hasta nuestros días. Vamos a ver cuáles son la influencia política, todos los eventos más preponderantes que se ha venido desarrollando. En cuanto a la influencia del cristianismo, la manera como llevamos el calendario permite entender la gran influencia que ha tenido el cristianismo en la cultura, especialmente en Occidente, es decir, Europa y América, aunque hay otros calendarios como el chino y el judío, en el mundo entero el oficial es el calendario occidental. Esta influencia cultural se debe al hecho de que el cristianismo ha sido prácticamente la única religión en Europa, así como de muchos países del Mediterráneo y Medio Oriente, desde al menos el siglo IV hasta la actualidad. En el siglo XV llegó con los conquistadores a América. A su vez, la iglesia ejerció gran influencia política, por lo tanto, reyes, cortes, ejércitos y pueblos se declararon cristianos. Su influjo internacional, sin embargo, disminuyó desde el siglo XVIII, al adoptarse el laicismo oficial en muchos países, quiere decir, la libertad religiosa. En la siguiente infografía que ustedes pueden observar, vemos el cristianismo, la expansión por todo el mundo. Ustedes tienen aquí una serie de actividades, o es una gráfica por colores, es un mapa temático en el cual ustedes van a ver, analicen en casa cómo se ha desarrollado, cómo está distribuido el cristianismo a nivel global, cómo se ha ido determinando no solamente el cristianismo, sino otras culturas, otras religiones, como es el Islam, el hinduismo, el judaísmo y otras religiones más. Ustedes van a ver, de acuerdo a los colores, cómo es la expansión que se da de esta religión. En cuanto a los orígenes del cristianismo, en Palestina, dominada entonces por el Imperio Romano, nació a comienzos del siglo I de nuestra era Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús Cristo o Jesucristo, quien es la figura central del cristianismo. La mayoría de las denominaciones cristianas creen que es el Hijo de Dios, que con su muerte y posterior resurrección redimió al género humano, sin juzgar los aspectos religiosos, pues la educación laica es una educación neutra frente a las creencias de cada individuo o familia. Y si puede confirmar históricamente que Jesús con su prédica de amor, perdón y solidaridad atrajo a multitudes, que parte del pueblo judío vio en él al Mesías, obviamente al Redentor que esperaban. Por su parte, él se apartó de los poderosos, los criticó y anduvo con la gente más baja y despreciada. Entre la gente del pueblo escogió 12 apóstoles para que le siguieran y continuasen su obra. Los jerarcas del judaísmo vieron a Jesús una amenaza a su poder y conspiraron para que el gobernador romano lo condenase a muerte. Jesús fue apresado, flagelado y finalmente clavado en una cruz. Cómo se ejecutaba a los criminales de aquella época, obviamente a los criminales romanos. El grupo de seguidores continuó reuniéndose bajo la dirección de los apóstoles. Las pequeñas comunidades compuestas por judíos y por judíos conversos enfrentaron dificultades para crecer, pues las autoridades perseguían y mataban a los cristianos. Dentro de ellos podemos mencionar a Pablo de Tarso, un judío perseguidor de los cristianos. Este, pues, posterior a diferentes eventos que se desarrollaron, se convirtió al cristianismo y se volvió un formidable propulsor de la nueva fe. Él y varios de los apóstoles prefirieron dejar Judea y evangelizar en otros países. Pedro el apóstol, a quien Jesús le había nombrado jefe de la iglesia, fue a Roma. Allí extendió el cristianismo y fue obispo durante unos 25 años. El emperador Nerón, temeroso de que
esta nueva religión tan popular disminuyera su poder, desató una furiosa persecución, arrojaba a los cristianos a los leones, en las funciones de los circos romanos, mataba a otros con torturas y finalmente los acusó de provocar el gran incendio de Roma. Prendió a Pedro y lo hizo crucificar cabeza abajo en el año 64. Mientras tanto, Pablo, que había sido apresado una vez más en Jerusalén, apeló a su derecho de ciudadanía romana de ser juzgado en Roma, a donde llegó preso en el año 61, y aunque fue liberado en el año 63, Nerón ordenó su recaptura y muerte. Así Pablo fue decapitado en el año 67. Los cristianos de Roma optaron por llevar una vida oculta, se reunían en pequeños templos bajo tierra, a donde era difícil entrar por los laberintos de pasadizos subterráneos, dentro de ellas que son hasta ahora vestigios históricos, que son las famosas catacumbas. De esa manera lograron sobrevivir y crecer como una religión del pueblo, al igual que en otras ciudades del Mediterráneo. En cuanto a la legalización y unión con el poder político, durante 3 siglos el cristianismo sobrevivió y creció en la oscuridad, eso quiere decir en las catacumbas que habíamos mencionado anteriormente. Reconoció esta realidad el emperador romano Constantino durante el año 272 y 337, quien gobernaba sobre un imperio en constante expansión y fue famoso también por refundar la ciudad de Bizancio, a la que llamó posteriormente Constantinopla. A los 40 años de edad se convirtió al cristianismo y emitió el edicto 313, que permitió practicar libremente la religión cristiana sin que se castigue a sus fieles por no acatar la religión como religión oficial del imperio. Apoyó iniciativas de la iglesia como el concilio de Nicea y la construcción de la basílica. Esto fue crucial para la expansión del cristianismo, pues dejó de ser únicamente religión de los pobres, practicado en secreto y afrontando un peligro de muerte, para poco a poco ser adoptada por las clases dominantes. Más aún, en el año 380 se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano por edicto del emperador Teodosio I, emperador de Roma. Pero la unión del poder temporal, el emperador, y el espiritual, los obispos, fue también el inicio de muchos problemas que enfrentara la iglesia en siglos posteriores. Al mezclarse pues, la política y la religión, la unión del cristianismo y el poder imperial se reforzó aún más cuando el Papa León III, el 25 de diciembre del 800, coronó a Carlomagno durante el año 742-814 como emperador, Augusto y protector de la iglesia. Carlomagno, rey de los francos, a través de la conquista, estableció un imperio que cubría buena parte de Europa occidental y central. Luego el imperio sucumbió, pero su gobierno y sus leyes sentaron las bases de lo que sería Europa occidental en la Edad Media o durante el proceso de formación de la Edad Media. Esas son las etapas más preponderantes, un pequeño resumen en cuanto a la expansión y formación, consolidación del cristianismo, el surgimiento del cristianismo. Vamos a ver un poco más, haciendo un poco más de historia en relación a una serie de eventos preponderantes en cuanto al surgimiento mismo de esta religión que tiene bastante asidero hasta la actualidad. En ese sentido, iniciamos la religión cristiana, surgió en torno a la persona de Jesús de Nazaret, esa es la parte principal, nacido en Palestina en el año 753 de la fundación de Roma y el comienzo de la era cristiana durante el gobierno de Augusto. Desde el año 63 a.C., la zona de Palestina había sido ocupada por las legiones romanas comandadas por Herodes Antipas, con el título de rey. La comunidad judía a la que pertenecía Jesús y su familia estaba regida por un consejo del Sanedrín, presidido por un rabino elegido por el procurador o el procónsul romano. Pero ¿quién fue Jesús? Jesús nació en Belén, hijo de María y José, vivió unos 30 años en Nazaret, trabajando como carpintero junto a su padre. Luego partió a recorrer Judea durante 3 años, propagando sus ideas, llamándose a sí mismo el Mesías, Cristo en griego, el ungido, el Hijo de Dios.
12 discípulos de los apóstoles lo acompañaron durante ese tiempo. Las enseñanzas de Jesús molestaron tanto a las autoridades romanas como a las judías del Sanedrín y fue condenado a muerte y crucificado en la Pascua del año 33. ¿Cuáles eran sus ideales? ¿Cuáles fueron los ideales de Jesús? Las ideas de Jesús implicaban una verdadera revolución. Decían que todos los hombres son iguales ante Dios y que la salvación no dependía de la fortuna o de la práctica de ritos o ceremonias, sino de la fe y las buenas acciones de los individuos. Proponía la caridad y el amor al prójimo como norma de vida con relación a todos los seres humanos, incluso a los enemigos. La recompensa de los sufrimientos de este mundo será en la otra vida, en el cielo al que se accederá tras el juicio final. Negaba el egoísmo, la hipocresía, la vanidad, eh, le quitaba el carácter divino al emperador al decir al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Obviamente es un contexto bastante especial en cuanto al cuando le buscaron tener una evidencia para poderle acusar. Hay uno de los entendidos de la ley, uno de los personajes que estaban cerca del poder de los romanos, le dijeron si era lícito dar tributo a César. A lo que Jesús, obviamente tomando una moneda, dijo, decidme de quién es el rostro que está impreso en esa moneda. Y todos dijeron que del emperador, entonces, de César. Entonces, en este caso dijo, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces hay que leer un poquito más ese contexto, es bastante especial. ¿Por qué se difundió tanto el cristianismo? Mucha gente estaba descontenta por los viejos credos basados sobre todo en la obediencia a las normas y ritos, pero con poco contenido espiritual. El cristianismo venía a proponer una esperanza de cambio y salvación para los más pobres y olvidados en la época de la cruel explotación y desesperanza. Jesús y sus seguidores predicaban sobre todo el ejemplo, llevando una vida sana y solidaria, rechazando la riqueza y el poder y entregando sus vidas por defender sus ideales. La coherencia entre la palabra y la acción le valió la adhesión de mucha gente, primero en Palestina y luego en todo el imperio romano. Cuando eran las primeras comunidades cristianas, ¿cómo eran las primeras comunidades cristianas? Los discípulos de Jesús afirmaron que tras su muerte había resucitado y ascendió al cielo. Este hecho confirmaba para que ellos determinaran el origen divino de Jesús. Esos primeros cristianos se organizaron en comunidades que carecían de jerarquía y donde todos se compartían. La ayuda mutua era la base de la vida de estas comunidades y a las que accedían tras el bautismo. El nuevo miembro se incorporaba a la iglesia, en griego, equesia o asamblea, y se dedicaba a predicar las enseñanzas de Jesús. De ser una religión perseguida a ser una religión oficial. Vamos a ver cuáles son las etapas que se dieron un poco más. En el principio, los romanos no distinguieron a los cristianos de los demás judíos, pero a partir de Nerón se hicieron frecuentes las persecuciones contra los seguidores de Jesús que predicaban las enseñanzas impartidas por los apóstoles Pedro y Pablo en Roma. En el año 64 después de Cristo, un incendio destruyó parte de la ciudad de Roma y Nerón acusó de ellos a los cristianos, desatando una violenta persecución sobre ellos. Los cristianos que eran monoteístas, eso quiere decir que solo tenían un Dios, se negaban a adorar a los múltiples dioses romanos y a reconocer el carácter divino del emperador, lo que era visto como un mal ejemplo por las autoridades imperiales, a lo que se sumaba que la doctrina cristiana era considerada peligrosa por predicar el fin de los privilegios y la igualdad entre los hombres. No todos los emperadores persiguieron a los cristianos. Trajano y Adriano los toleraron y los dejaron practicar su religión. Y el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. A partir de allí, esta religión se convirtió en la oficial. Es una religión oficial dentro de los procesos históricos, obviamente, que se vinieron desarrollando y posteriormente se fortalecería hasta la actualidad. No solo la mayoría de los, pese a que el Ecuador también
está considerado la laicidad en cuanto a la práctica de la religión. Cada quien está libre de elegir la religión y obviamente dentro de esas características el cristianismo se ha convertido en una de los fuertes emblemas religiosos que existe hasta la actualidad. Estos son los temas que nosotros hemos visto y en base a los cuales ustedes ya tienen el grupo de WhatsApp, tienen los deberes correspondientes al día 24 de diciembre, al sábado 24 de diciembre. Así que por favor sigan ustedes desarrollando todas las actividades que ya se encuentran en la guía de trabajo que ustedes tienen que hacer, cumplan las estructuras que se les ha puesto ahí para que ustedes obviamente alcancen el puntaje adecuado. Que tengan una bonita tarde, una bonita noche, éxitos en el desarrollo de sus actividades.